El escándalo de Parmalat. Introducción. El contagio de la corrupción y los fraudes fiscales en empresas multinacionales se extienden como pólvora, creando enorme desconfianza entre los inversores y accionistas. Cuando se pensaba que el mal solo afectaba a las opiniones con sedes en Estados Unidos como Enron, WorldCom, entre otras, ahora aparece con un inmenso desfalco contable la familia italiana, Parmalat, que cuenta con representaciones en cerca de 30 países. El caso Parmalat fue el escándalo contable más grave en Europa. Su magnitud fue comparada con Enron. Tras lo ocurrido, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ordenó la aprobación de una legislación similar a la ley de bancarrota que existe en Estados Unidos. La Unión Europea, por su parte, propuso reforzar el papel de la Comisión de Auditoría de las Empresas. La crisis de la multinacional láctea Parmalat ha puesto en tela de juicio el modelo de capitalismo familiar, tan extendido en Italia. A pesar de las diferentes artimañas llevadas a cabo por el grupo para esconder los problemas económicos que estaba atravesando la compañía, estos han terminado saliendo a la luz. Y es que esconder un agujero financiero de tales dimensiones no resulta una tarea posible. Historia. Parmalat es una compañía italiana de lácteos y alimentación. Alcanzó a ser la compañía líder mundial en la producción de leche. Casi desaparece completamente debido a un fraude financiero causado por el fundador Callisto Tanzi en diciembre del año 2003. En el año 1961, Callisto Tanzi, de tan solo 22 años, abrió una pequeña planta de pasteurización en Parma, Italia. 4 décadas después, la compañía ha crecido hasta convertirse en una empresa multinacional que produce leche, bebidas varias, panadería y otros productos lácteos. En el año 2011, el 83% de sus acciones fue adquirido mediante la oferta pública de acciones por la empresa francesa Lactalis, convirtiéndose entonces en el grupo lácteo más grande del mundo y maximizó comprador de leche con un volumen aproximado de 40 millones de litros diarios. En el año 1980 trajo además productos de desayuno y en los años 1990 pasó a cotizarse en la Bolsa de Valores de Milán. ¿Cuándo y por qué estalla la crisis Parmalat? Fue en 1997 cuando Parmalat saltó al mundo financiero, obteniendo varias adquisiciones internacionales, especialmente en el hemisferio este. Pero en el 2001 muchas de las nuevas divisiones corporativas y gubernamentales de la empresa empezaron a perder dinero. En febrero del año 2003, el contador oficial ejecutivo Fausto Togna anunció una nueva edición de bonos de 500 millones de euros. Esto fue una sorpresa tanto para el gerente Tanzi y para toda la compañía. El 11 de noviembre de 2003, Parmalat se desplomó en bolsa más de 8%, hasta 2.37 euros, después de que el auditor Deloitte se negara a aprobar las cuentas del primer semestre. Deloitte expresó serias dudas sobre la transparencia y la corrección de las cuentas de sus clientes. Parmalat ha utilizado durante años la colocación de acciones y bonos convertibles en paraísos fiscales para así poder financiar docenas de adquisiciones en todo el mundo. Entre 1993 y 2002, sus ventas se incrementan en un 410% y sus beneficios alcanzaron una cifra récord. El escándalo estalló cuando a finales de noviembre la empresa reconoció que no podía garantizar la liquidez de una inversión de 496.5 millones de euros en un fondo de inversión de las Islas Caimán. Este hecho provocó la dimisión del director financiero de la compañía, Fausto Togna. El fraude se cometió con medios muy sencillos, como tenemos el control de correspondencia de los auditores, recibos bancarios falsificados con un escáner y una fotocopiadora y cambios de domicilio social, para no tener que cambiar de auditor como exige la ley italiana, con lo cual era más sencillo engañar al auditor tradicional que continuaba haciendo su trabajo con la despreocupación nacida de la desconfianza ganada con una documentación uniforme e históricamente falsa. Las cifras de la falsificación del balance fueron de 14.000 millones de euros de activos inexistentes,
compensado con la misma cantidad de créditos bancarios y obligación y fondos propios perdidos por todos los que habían confiado en la entidad. La empresa falsificaba sus balances desde 15 años, al parecer con la complicidad de un grupo de bancos nacionales e internacionales, según los fiscales que investigaron el caso, que contribuían a disimular las pérdidas y disfrazar las inversiones con complejos esquemas y de una estructura estable de ejecutivos leales a Tanzi, quien reinaba con estilo patriarcal. Parmalat estaba inmerso en un escándalo tras reconocer un agujero contable en su filial Bonlat, con sede en Islas Caimán, de 4.000 millones de euros, pero que según otras fuentes alcanza en realidad entre 7.000 y 9.000 millones. La mecha la encendió la entidad financiera estadounidense Bank of America al negar la autenticidad de un documento que garantizaba la existencia de 3.950 millones de euros en una cuenta de una compañía offshore, Bonlat. Durante sus años como director financiero de Parmalat, Fausto Togna fue el principal creador de la trama ilegal por orden de Calixto Tanzi, que ahora intenta dejarle con un muerto en las manos negando haber dado orden de destruir la contabilidad y los computadores utilizados para falsificar las cartas de Bank of America que certificaban depósitos de 3.950 millones de euros a favor de Bonlat en las Islas Caimán. Al parecer, un contador del grupo interrogado por los fiscales milaneses confesó que habían utilizado un escáner para copiar el logotipo de Bank of America y falsificar el documento en el que se acreditaban los 3.950 millones de euros. El Bank of America presentó en los tribunales de Milán una demanda contra la firma italiana por falsificación en escrito privado, mientras los títulos de la compañía suspendieron su cotización en la bolsa de Milán a la vez que se hizo efectiva su exclusión, principal índice de la bolsa italiana. Las acciones de Parmalat perdieron en la bolsa de Milán un 63.33%, situándose en los 0.11 euros. El 11 de noviembre de 2003, fecha de desencadenamiento de la crisis, el valor de las acciones de Parmalat al cierre eran de 2.37 euros. Participantes del caso Parmalat. Fue el dueño y fundador de la misma, Calixto Tanzi, gracias al afán de expansión, siendo este la persona que daba las órdenes, pero al igual que otras personas involucradas en el caso, quienes hacían cumplir esas órdenes y ayudar a esconder los grandes agujeros que existían en los libros contables de las numerosas compañías de Parmalat. Entre ellos tenemos los siguientes: Fausto Togna, el ex financiero, quien está considerado como el cerebro de las operaciones y jugó un papel muy importante en el encubrimiento de las pérdidas. Giovanni Bossini, antiguo presidente de la filial en Venezuela, quien contribuyó a la falsificación de cuentas. Luciano del Soldado, antiguo jefe de auditoría y ex director financiero, quien ayudó a montar el sistema para desviar fondos a paraísos fiscales. Gianfranco Bocci y Claudio Pesina, quienes eran dos auditores internos, falsificando cuentas y supuestos documentos enviados por el Banco de América. Lorenzo Penca, presidente de la Grant Thornton, auditada las unidades que son centro de investigación por fraude, con grandes influencias en la creación de red de fraude. Mauricio Bianchi, asesor para ocultar sus pérdidas, y por último tenemos a Gianpaolo Cini, el abogado y confidente de Tanzi. Se puede concluir que Parmalat fue el grupo industrial en Italia con cerca de 3.000 empleados repartidos en 30 países. Había acumulado enormes deudas en los últimos años en su evolución para convertirse en una multinacional del sector alimentario, conocida en especial gracias a sus productos lácteos. En su crecimiento contó con el apoyo de algunos de los más importantes bancos del mundo, como Banco de América, JP Morgan. La falta de auditorías internas y externas jugó un papel importante para el fraude de Parmalat, porque no reportaban lo que realmente pasaba en la entidad. También, Parmalat como las auditorías eludieron por completo el reglamento interno, las políticas de la profesión y los principios éticos, las políticas monetarias del país, y actuaron de manera irresponsable y fraudulenta. Y por último, la confianza mostrada por el gobierno italiano y demás personas relacionadas, la cual no respetó la ley
para el buen manejo contable y financiero que se pide a cualquier empresa de su envergadura.